It really whips the llama's ass. ¿Recuerdan ese sonido? Si creciste en los 90s o principios de los 2000s, probablemente pasaste cientos de horas mirando estas barras del ecualizador moverse al ritmo de tu música favorita. Hoy vamos a hablar de Winamp, el reproductor que definió toda una era del Internet temprano y que tenía uno de los eslogans más extraños de la historia del software. It really whips the llama's ass. Esta es la historia de cómo un programador de 19 años creó el reproductor multimedia más icónico de todos los tiempos y cómo casi desaparece en el olvido. Nuestro protagonista es Justin Frankel, un prodigio de la programación nacido en Sedona, Arizona. A los 14 años ya estaba programando y a los 16 lanzó su primer software comercial. Pero la verdadera historia comienza en 1997. Frankel tenía 19 años y estaba fascinado con un formato de audio relativamente nuevo, el MP3. El problema era que los reproductores disponibles en Windows eran terribles, lentos, feos, con interfaces confusas. Así que hizo lo que haría cualquier programador frustrado: decidió crear el suyo propio. El 21 de abril de 1997, Justin Frankel lanzó Winamp 1.0. El nombre viene de Windows y AMP, que era un reproductor popular de Unix. ¿Y qué tenía de especial? Bueno, era rápido, increíblemente rápido. Consumía muy pocos recursos, algo crucial en una época donde tener 64 megabytes de RAM era un lujo. Pero lo más importante, tenía una interfaz inspirada en equipos de audio reales, con un ecualizador de 10 bandas que realmente funcionaba, y esas visualizaciones hipnóticas que te dejaban mirando la pantalla por horas. Winamp, it really whips the llama's ass. ¿Qué significa esto? Absolutamente nada. Según Frankel, era solo una frase tonta que se les ocurrió y decidieron quedarse con ella. Era lo suficientemente rara para ser memorable y funcionó. Winamp llegó en el momento perfecto. El formato MP3 estaba explotando. Napster nacería 2 años después y la gente estaba descubriendo que podía llevar su música favorita en archivos digitales. En menos de un año, Winamp tenía millones de usuarios. Y era shareware, lo que significa que podías descargarlo gratis, pero se te pedía pagar $10 si querías seguir usándolo después del periodo de prueba. Spoiler, casi nadie pagaba, pero aún así se volvió masivamente popular. Una de las características que hizo legendario a Winamp fueron las skins, o pieles. Podías cambiar completamente la apariencia del reproductor. ¿Querías que tu Winamp pareciera un Ferrari? Hecho. ¿Querías con la cara de tu banda favorita? Hecho. ¿Querías algo completamente abstracto e imposible de usar? También se podía. Sitios web enteros surgieron dedicados solo a compartir skins de Winamp. Era customización antes de que customización fuera cool. Y luego estaban los plugins, especialmente las visualizaciones. La más famosa era Miltrap, creada por Ryan Geis, que generaba patrones psicodélicos sincronizados con la música. Si alguna vez fuiste a una fiesta en los 2000s y había una laptop proyectando formas coloridas que se movían con la música, probablemente era Winamp con Miltrap. En 1999, cuando Justin Frankel tenía solo 21 años, AOL compró su compañía Nullsoft por la ridícula suma de $80 millones. Frankel se convirtió en millonario antes de poder comprar legalmente alcohol en Estados Unidos. Aquí es donde la historia se pone interesante. En marzo de 2000, apenas meses después de que AOL comprara Nullsoft, Justin Frankel lanzó algo llamado Gnutella. ¿Qué era Gnutella? Un programa de compartir archivos peer-to-peer. Básicamente, un competidor directo de Napster, pero descentralizado y casi imposible de cerrar. El problema, AOL no tenía ni idea de que Frankel estaba trabajando en esto. Lo lanzó sin permiso. AOL entró en pánico. Tenía acuerdos con la industria musical y aquí estaba su empleado estrella, lanzando software de piratería. Le obligaron a retirar Gnutella en menos de 24 horas, pero era demasiado tarde. El código ya estaba en Internet. El genio no volvería a la botella. Bajo el control de AOL, Winamp empezó a perder su magia. Winamp 3, lanzado en 2002,
fue un desastre. Era lento, inestable y los usuarios lo odiaron. Tuvieron que hacer un Winamp 5, saltándose la versión 4 como broma, 2 más 3 igual 5, que básicamente volvía a lo que funcionaba en Winamp 2. Justin Frankel eventualmente dejó AOL en 2004, cansado de las restricciones corporativas. Para mediados de los 2000, el mundo estaba cambiando. iTunes dominaba en Mac, Windows Media Player mejoraba y, lo más importante, el streaming estaba llegando. Spotify lanzó en 2008, Pandora ya existía. ¿Para qué necesitabas un reproductor local cuando podías tener millones de canciones en la nube? Winamp pasó de mano en mano. AOL lo vendió a Radionomy en 2014. Hubo intentos de revivir el proyecto, pero nunca recuperó su gloria. En septiembre de 2024, algo increíble pasó. Winamp liberó su código fuente en GitHub. Bueno, liberó es generoso. La licencia era confusa y controversial y tuvieron que retirar el repositorio después de algunas semanas porque había código de terceros que no podían distribuir legalmente. Pero el intento estaba ahí. Después de décadas, Winamp quería volver a ser relevante. Entonces, ¿por qué importa Winamp? No fue el primer reproductor de MP3, no fue el más avanzado técnicamente, y al final no sobrevivió la transición al streaming. Pero Winamp representaba algo más grande: la cultura de la personalización, la libertad del usuario y el Internet antes de que fuera dominado por corporaciones gigantes. Y era un software que te dejaba hacer lo que quisieras, modificarlo, extenderlo, romperlo si querías. Era tuyo. Puedes ver el ADN de Winamp en casi todos los reproductores multimedia modernos. Las listas de reproducción, los ecualizadores, las visualizaciones, los sistemas de plugins. Winamp popularizó o perfeccionó todas estas ideas. Incluso Spotify debe algo a Winamp: la idea de que tu música debería ser fácil de organizar, personalizar y disfrutar visualmente. ¿Vuelve Winamp alguna vez? Probablemente no de la forma que lo conocimos. El mundo cambió demasiado. Pero hay algo hermoso en que, en 2025, todavía podemos descargar Winamp, instalarlo y sentir esa nostalgia instantánea cuando las barras del ecualizador empiecen a moverse. Winamp fue más que un reproductor. Fue la banda sonora de una generación que descubrió el Internet, el MP3 y la libertad de tener tu música en tus términos. Y aunque ya no domina como antes, su legado vive en cada reproductor que usamos, en cada lista de reproducción que creamos y en las memorias de millones de personas que alguna vez pensaron: "Damn, este ecualizador se ve increíble". Winamp. It really whips the llama's ass.